Buenos días, somos el grupo 2, conformado por Leonardo Llanes, Anderson Soto, Matías Tomaná y mi persona, Rodrigo Iglesias. El tema que vamos a presentar es tipos de datos primitivos. Tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son tipos de datos básicos que no son objetos y no es necesario crear una instancia para usarlos. Algunos ejemplos de estos tipos de datos primitivos incluyen byte, short, int, long, float, double, char y boolean. El byte tiene un tamaño de 8 bits. Su propósito es almacenar valores enteros pequeños, útil para ahorrar líneas de código, en este caso. Memoria en matrices grandes y el rango es de 128 a 127. La sintaxis es byte, en este caso age, igual a 25. El siguiente es short, que tiene un tamaño de 16 bytes. El propósito es almacenar valores enteros medianos. Se utiliza raramente debido a la disponibilidad de int. El rango es de menos 32.768 a 32.767. La sintaxis es short distance igual a 1500. El siguiente es int, que tiene un tamaño de 32 bytes. El propósito es que se utiliza más comúnmente para almacenar números enteros. El rango va de menos 2.143.486.648 a 2.147.483.647. Y la sintaxis es int, en este caso una variable salario que es igual a 50.000. Ahora el dato primitivo long. El tamaño de estos datos es de 64 bits. El propósito de estos datos es que se utilizan para valores enteros muy grandes, como se puede ver en el rango que va desde menos aproximadamente 9 trillones hasta 9 trillones. En el ejemplo podemos ver un dato tipo long que se llama distancia al Sol, en el que vemos un número muy extremadamente grande. El siguiente dato es el dato primitivo tipo float, que tiene un tamaño de 34 bits. El propósito de este dato es almacenar números decimales con precisión simple, útil para ahorrar memoria cuando no se requiere alta precisión. Vemos que el rango aproximadamente nos dan con varios puntos decimales, y un ejemplo de este tipo de dato es el número pi, que es 3.14. También tenemos el dato tipo double, que su tamaño es de 64 bits. Parecido al float, su propósito es almacenar números decimales con un doble de precisión, comúnmente utilizados para cálculos más precisos. En este caso vemos un ejemplo de la dato tipo doble, que se llama decimal largo y en la que tiene más decimales. Seguido tenemos el tipo de dato char. Su tamaño es de 16 bits. El propósito es que almacena un único carácter que tiene que ir entre comillas simples. Vemos también el ejemplo de una variable tipo char que se llama grade, que es igual a y como ven está entre comillas simples. Tenemos el dato de tipo booleano, que su tamaño es de 1 bit. El propósito de estos tipos de datos es que almacena valores de verdaderos o falsos. A menudo estos se utilizan en declaraciones de control. Igual vemos un ejemplo de datos tipo booleano que se llama it is Java fun y tiene un valor de true, que sería verdadero. Continuemos con los tipos de datos de referencia. Los tipos de datos de referencia hacen referencia a objetos o estructuras de datos complejos. Almacenan la dirección de memoria, que en este caso sería la referencia de datos y no, o sea, no los datos entre sí, y se asignan en el montón. Entre estos tenemos las clases, las interfaces y las matrices.
Continuamos con los datos estáticos. Los datos estáticos pertenecen a la clase en el lugar a una instancia específica de la clase. Esto significa que no es necesario crear un objeto de la clase para acceder a los datos estáticos. Esto se logra utilizando la palabra clave static, que indica que un campo, método o bloque pertenece a la clase en su totalidad, no a objetos individuales creados a partir de la clase. La característica de estos datos estáticos es la propiedad a nivel de la clase. Los miembros estáticos no requieren una instancia de la clase para acceder a ellos. Se accede a ellos directamente utilizando el nombre de la clase. También tenemos la memoria compartida. Los miembros estáticos se almacenan en una única ubicación de memoria, que es el área de la memoria estática, y se comparten entre todas las instancias de la clase. También tenemos su vida útil prolongada. Los miembros estáticos persisten en la memoria durante toda la duración de la ejecución del programa, el acceso global, y se pueden acceder a los datos estáticos mediante cualquier objeto de la clase o directamente desde un contexto estático dentro de la clase. Continuamos con un pequeño ejemplo de estos datos estáticos. Definimos la clase ejemplo y declaramos la variable estática, que en este caso sería el counter igual a 0. El método que utilizamos sería para incrementar en 1 nuestro contador. En el main declaramos el objeto, que en este caso sería E1 y E2, e imprimimos el valor, que en este caso sería de 2, ya que incrementó desde 0 a 1 y de 1 a 2. Los métodos estáticos. Estos métodos se pueden llamar sin crear una instancia de la clase. Estos métodos no pueden acceder directamente a variables de instancias no estáticas. Aquí tenemos un ejemplo donde el método estático es calculadora, donde va a estar con un static int, add, y dos variables que en este caso son int a e int b, y nos va a retornar a más b. Luego en la clase main vamos a tener un método eh, donde vamos a llamar al método estático. Usos comunes. Por lo general, estos métodos se pueden usar como constantes y se van a diferenciar porque están denotadas con static final. Como en este ejemplo tenemos static final double p. Y también tenemos las ventajas de los datos estáticos, donde vemos que nos permite compartir información entre todas las instancias de una clase y reduce el consumo de memoria, evitando la duplicación de datos comunes.